de aquí. Okay. Me dejó mal Google, I guess, porque yo tratando de ser smooth como el director acá y no funcionó. Pero bueno, vamos a dejarlo así. I know if you guys can hear me in the back, I'm not sure if you can or not, but I just wanted to thank you so much for enriching our worship experience this morning. Le quiero dar gracias al conjunto que estuvo aquí por enriquecer nuestra mañana con su música. It is extremely such a joy and a blessing to have you, and I want to extend ahead of time another invitation to have you back here again worshiping with us. So please come soon. Sí, ese es una alegría tenerlo aquí y quiero invitarlo de nuevo que vengan a visitar. Bueno, quiero agradecerle a Dios también por la oportunidad que me da de tener la palabra del Señor y el estudio de esta mañana. El tiempo se nos ha ido bastante rápido, pero quiero que me tenga paciencia. I want to give thanks to God for allowing me to have His Word today, and I know that time is running, but I want you all to please be patient and give me patience. El texto que Maribel leyó esta mañana no es el texto de estudio de esta mañana, pero tiene un mensaje ya ese texto para nuestras vidas. ¿Qué dicen ustedes? Yeah, the text that was read this morning by Maribel has a message for us today. Así que esta mañana quiero que aquellos que han dejado sus Biblias venir a la iglesia, que las abran porque vamos a estudiar de la Biblia, vamos a estudiar de la palabra del Señor esta mañana. Those of you that have brought your Bibles today, please grab it because we're going to be studying from it today. Y quiero que abran sus Biblias al libro de Eclesiastés. Please open your Bible to Ecclesiastes, capítulo 7, y vamos a comenzar desde el versículo 15 al 18. verse 15 to 18. Libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículos 15 al 18. Aquellos que tienen sus Biblias y tienen listo, digan amén. Digan lo tengo. For those that have it, say yo lo tengo. I have it. Mi Biblia dice lo siguiente. It says the following. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas, versículo 16, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Versículo 18, bueno es que tomes esto y también aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Mi tema de esta mañana, el amor interviene. El amor interviene. Oremos. Let's pray. Querido Padre, gracias damos, Señor, por la oportunidad de estar aquí en esta casa de oración. Estamos contentos y estamos seguros que tú nos has traído a este lugar para escuchar tu voz. Así que en este momento, Señor, calma el ruido de lo ordinario. Úsame en lo que te pueda servir, Señor. Y que salgamos de aquí gozosos que hay esperanza en ti. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amen. El libro de Eclesiastés es un libro bastante difícil de leer. Si uno se pone a leerlo, y esta semana me dediqué un poco a estudiar ese libro. The book of Ecclesiastes is a difficult book to read, and I spent some time studying this week. Pero me di cuenta, según los estudiosos de la Biblia, que este libro, dicen, lo declaran que fue escrito por el rey Salomón, aunque no podemos estar 100% seguros. The Bible erudites claim that King Solomon wrote this book, although nobody's really 100% sure that it was him. Y dicen que el rey Salomón escribió este libro durante los últimos días, los días ya de su vejez, como una manera de encapsular su vida y decir, hasta aquí he llegado, y como ejemplo también para decir que al final del día, la única lección que Salomón puede decirnos es que todo está en las manos del Señor. The claim is that King Solomon wrote this psalm or this book as an encapsulation of his life, and also as a testament of how he lived his life to his very last days. Este es el rey Salomón hablando. Y aquí en el versículo 15 él nos habla. Él es más sabio que tú y yo. This is King Solomon speaking in verse 15, and as we all know, he's a lot wiser than you or I. Él es más rico que nosotros. He's richer than us. Y probablemente vivió más tiempo de lo que algunos de nosotros And llegaremos he a probably vivir. lived longer than a lot of us would live today. Él escribe
Muchas gracias. Él He escribe writes, aquí en el versículo, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Y aquí es donde se le comienza a complicar. Porque él dice, justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. yeah, he says in verse 15 of Ecclesiastes, in this meaningless life of mine, I have seen both of these, a righteous man perishing in his righteousness and a wicked man living along in his wickedness. Al centro, escúcheme bien esta mañana, mis queridos hermanos. Al centro de muchas religiones In the center of a lot of religions, please Y al- listen carefully. y al centro de muchas creencias, And in the center of a lot of beliefs, or the hay core, una filosofía, hay un entendimiento que dice buenas cosas le suceden a buenas personas. there's a philosophy that says that good things happen to good people. Y de igual manera, la filosofía dice que malas cosas le suceden a gente que actúa mal. And in the same vein, it says that bad things happen to those that act bad. Es un entendimiento universal, este razonamiento. This is a universal understanding. Los hindús, los budistas The hablan Hindus, mucho de the esto cuando Buddhists se refieren speak a lot about this al karma. when they refer to the karma. Karma, en su definición más sencilla, indica que las intenciones y las acciones del individuo influyen el futuro de ese individuo. So karma states in its definition that the things that that person does will define that person's future. Nosotros vivimos en una cultura y una sociedad de karma, declaro esta mañana. It says we live in a culture and a society that believes in that karma. Tú puedes ser budista, You tú can be puedes ser Buddhist, hindú, you can be mormón, Hindu, bautista Mormon, o aún Baptist, adventista, de or alguna even manera u Adventist. otra, de una In forma u one otra, way or another, todos suscriben a karma. you all subscribe to karma. Lo bueno que tú haces, lo bueno que tú eres, The good that you do, the good that you are, esa bondad será regresada en tu vida. that shall be returned to you. Y de igual manera, si And eres in the malo, in the same manner, if you're bad, esa maldad será regresada a tu that vida. bad shall be returned to you. Y hay muchas religiones que hacen esta filosofía el centro de su enseñanza. And there's a lot of religions that make this the center of, or the core of their teachings. Si guardas las reglas de la iglesia, si guardas los estatutos de la iglesia, If irás al cielo. If you keep the norms of the church, you shall go to heaven. Tendrás 72 vírgenes o 72 personas de Virginia. No estoy Maybe seguro. you will 72 have 72 vírgenes. virgins, it says in some religions, when you go to heaven. Pero de igual manera, si eres malo, enseñan. In the same way, they teach if you're bad, Irás al infierno o You shall estarás go to en hell. limbo por toda la eternidad. or you shall be in limbo in a purgatory for all eternity. Y a veces el universo aparenta que como que si entiende esta idea de karma, porque recuerdo cuando yo estaba en el colegio, So, if you really understand this idea of karma, it says, I'm going to think back to when I was in college prep. yo estaba en el colegio y yo entré a la clase de química y estuve 2 horas allí y dije, eso no es para mí, así que me pasé a la clase de física. Y ahí en la clase de física aprendí de la tercera ley de Newton. So I was in college and I was studying chemistry. I didn't like chemistry, so I went to physics. And in physics, I started to study the third law of Newton's. Que dice, con toda acción ocurre siempre una reacción. So Veo for que ustedes han tomado la clase. Newton's third law says that for every action, there's an equal and opposite reaction. Suena como karma, ¿no? Sounds like karma, right? Es una filosofía universal. It's a universal philosophy. Ahora, si tú le preguntas a un cristiano si cree en karma, ellos te dirían, Now, if you ask a Christian if they believe in karma, they might say no. no, yo no creo en esa filosofía don't believe in that del este, yo no philosophy creo of en the ese East. vudú, no I creo en don't- eso I de lo don't- que los chinos y I don't japoneses believe in creen. voodoo. I don't believe in Hinduism. Yo creo en la Biblia. I believe in the Bible. Saquen un amén si pueden. Please say amen. Ya veo que dicen amén y me parece muy bien eso. Thank you for saying amen. Creemos en la Biblia, pero quiero que quede claro, escuchen bien. I want you to listen carefully so that it's clear. Pero si ellos escucharan la manera como nosotros a veces hablamos, But if they would listen to the way that we speak si ellos sometimes, escucharan la manera como nosotros decimos las cosas, ellos dirían que también nosotros creemos en karma. if they would listen to the way that we say things, they would also say, but you believe in karma as well. Déjeme darle un ejemplo. Let me give you an example. Cuando le sucede algo mal a una persona que sabemos que es muy mala, When un something asesino, bad por ejemplo, no happens to decimos, somebody that's really, bueno, really le tocó bad, lo merecido. well, we say, well, that he deserved that, ¿Ah? ¿No decimos así? right? We say that.
¿Qué tal este? ¿Qué tal cuando cosa mala le sucede a una gente buena? How about when something Una persona bad que ustedes happens to saben que somebody son good? buenas personas. No Somebody decimos that you know that's con good. tanta gente mala que hay en So, este mundo y with le so tuvo que many suceder a bad people Juan that there are in the esto. world, it had to happen to him, a good guy? ¿Quién es tan bueno? He was so good. Suena karma, ¿no? That's karma, huh? Malas cosas no le pueden suceder a gente buena. So bad things can't Solo happen to cosas good buenas, people. gente buena, gente que manifiesta buena energía, People that manifest a good energy, nada mal les debe de suceder. nothing bad should happen to them. Así que aquí el rey Salomón está llamando la atención a ese punto. Now, King Solomon is bringing attention to this point. Y él dice, si karma es la manera como el universo se maneja, And if karma is the way that the universe manages things, él dice, hay un problema sistemáticamente mal con esa ideología. then there's something systematically bad with that ideology. Y él lo define en los siguientes 2 puntos en el versículo 15, cuando dice, justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. So it says here in verse 15, it says, a righteous man perishes in his righteousness, and a wicked man living long in his wickedness. Esto es lo que está diciendo él. That's what he's saying. Hay gente, dice él, hay gente mala que crecieron mal, desde pequeño han sido malos y llegan a ser viejos malos. And he says that there's people that were born wicked, have been wicked all their lives, and they live to grow old in wickedness. ¿Conocen being a gente wicked. así? Yo conozco a gente Do you así. know Déjeme people decirle that que way? conozco. There are Yo- people out there that way. Yo crecí en Santa Rosa, 60 millas al norte de San I Francisco. grew up in Santa Rosa, just north of San Francisco. Si alguno sabe de vino, sabe que If you know la about ciudad de wine, Santa Rosa está en The el city condado de of Santa Sonoma. Rosa is in Sonoma County. Sonoma County. Los mejores vinos del mundo se The best producen ahí. wines in the world are there. Yo no viví en los viñedos, I didn't live in the vineyards, solo para que quede claro eso. just to be clear with that. Mi papá era mecánico, mi mamá limpiaba casas. My dad was a mechanic, and my mom was a person that cleaned houses. Cuando nos migramos a los Estados Unidos, fuimos a vivir en Santa Rosa y vivíamos en government housings, low income. So when we moved to Santa Rosa, when we came to this country, we lived in low-income housing in Santa Rosa. Y ahí crecí con un montón de amigos míos desde el primer grado, quienes todos eran pandilleros. And I grew up there with friends from the first grade. They were all gangbangers. Chuy, Jesús. Oh, Jesus was one of his names. His one of the nickname is friends. Chuy. Así They dicen call him Jesús, es Chewy. Alfredo, Alfredo was one. todos estos eran pandilleros. They were all gangbangers. Pertenecían al VSRN, varios Santa Rosa norteños. Esa era la pandilla de ese tiempo. They had a special name. They were the Northerners. Yes, it's very special. VSRN. And so, cuando yo crecí con ellos, tenía que asociarme hasta cierto nivel con ellos porque eran de mi vecindad. Y recuerdo que en las esquinas se encontraban a mi papá y lo saludaban y ellos protegían la vecindad y yo crecí con ellos. Since I grew up with them, I had to associate myself with them. And therefore, whenever they came by, I said hi, their parents, whoever, they recognized me, I recognized them, and I socialized with them. Y recuerdo que yo iba a veces a algunas fiestas donde ellos estaban y entraba a esas casas de esos pandilleros. Y atrás, en el fondo, había unos sillones que eran exclusivos solamente para los veteranos. So I would sometimes go to their parties, and even in the back of the house, there were these special seats that were reserved just for the veterans. ¿Saben por qué le decían veteranos? Do you know why they called them veterans? Porque tenían 46 y 52 años. Because they have 46 and 52 years of age. Claro, no quiero ofender a los veteranos de esta iglesia. Of course, I don't want to offend the veterans in this Pero church, este es mi punto. but that's my point. Salomón está diciendo aquí, toda la vida se han llevado mal. Y All llegan their a ser life, they've viejos lived in the wickedness of gangs, y llegan a ser viejos y son malos. todavía. and they continue in their old age to be Y gangbangers. sigue diciendo él, y hay gente buena que sirve al Señor And there's good people that are serving the Lord, y mueren. and they die. Y mal les pasa. Así que Salomón And tiene bad un things problema happen con to esta them. ideología. So Él dice- therefore, Solomon had issues with this theology. Dice, aquí no creo que karma existe. Esto está mal, esta idea de karma. Dice. I don't believe in karma. I think that this is a bad idea. Ahora supongamos que karma sí existe.
Now let's suppose that karma does exist. Y digamos que las cosas malas que le suceden a gente buena simplemente son anomalías o excepciones en la vida. And let's say that the bad things that happen to good people are just exceptions in life, coincidences. Salomón todavía tiene un problema con la idea. Solomon still has an issue with Y this vamos al karma versículo, theology. y vamos al versículo 16. Escuchen. And let's go to verse 16. No seas, dice él, no seas demasiado justo ni seas sabio con exceso. It says in verse 16, do not be over righteous, neither be over wise. Why destroy yourself? Ese versículo sería favorito para mi hijo. No hay que ser, no hay que ser muy sabio, dice él. Perfect, yo puedo hacer eso. So that would be the perfect verse for my son. It says, do not be so wise. Aquí Perfect, Salomón I está can be that diciendo, way. aquí el Salomón casi nos está diciendo que no debemos de ser tan sabios, que no debemos de ser tan justos y tan rectos, que no debemos de ser tan buenos cristianos, dice él. So here Solomon is saying, don't be so just, don't be so righteous, don't be so perfect. Deberíamos ser cristianos un poco relajados, aquellos que vamos a la iglesia pero que les pegamos gritos a nuestros hijos en el carro. Yeah, so we should be those Christians that are relaxed. We do things just right, but then when we get in the car, we scream at our kids. No aquel super cristiano que anda con su camiseta que dice, ay, corazón Jesús, aquel que anda tatuado aquí con what would Jesus do. O sea, que no debemos ser así, ni muy a la izquierda, ni muy a la derecha, sino que debemos de ser justo en el medio. Seamos justos, dice Salomón, pero no. Solomon says, let's not be the extremists on either end, right? Don't be the guy that says with the tattoo, I love Jesus, or the shirt, what would Jesus do, right? So don't be at the extremes is what Solomon is saying. Seamos justos, dice Salomón, pero no con exceso. So he says, ¿Qué les parece? be just, but not overly just, not in excess. Pero aquí la clave para entender este versículo, mis queridos hermanos, yo declaro que es el verbo que él utiliza. Say, I declare that to understand this verse, you have to listen to the verb. Dice, no seas Says, demasiado justo, Don't be ni too seas just, sabio con exceso. and neither be overly wise. Míreme a mí esta mañana. Look at me this morning. Escuchen bien, Salomón Listen to me very aquí, carefully. Salomón Solomon está says, diciendo que hay un sentir, hay un estar en lo correcto. there's a que sense está of mal. being of what's correct and what is not correct. Hay un sentir de creerse justo, dice Salomón, que no está bien. No sé si me están entendiendo esta mañana. There's a being of being righteous that is not right. Hay una mentalidad de justificación propia que está errado. Hay una manera de verse justo mejor que los demás, dice Salomón, que no está bien. And there's a sense of being just or feeling yourself overly just or righteous that you're using it to look down upon others that is not right. Salomón aquí está atacando el concepto de estar en lo cierto y sentirse justo en sus ojos. So Solomon here is attacking of those that feel righteous in what they believe and will attack others because of it. Él está atacando aquí la idea de la justificación propia, la idea de ser santurrón, la idea de creer que uno es más sabio y más justo que los demás. He's attacking here those that feel that they're already sanctified and can justly, look upon others. Y el problema que tengo yo con hablar de la justificación propia desde aquí, desde el púlpito, And the problem that I have to speak with self-justification from the pulpit es que cuando se comienza a hablar de la justificación propia, los más justos comienzan a pensar inmediatamente en el hermano y la hermana a quien este tema le corresponde. And then when you feel that you're the self-righteous one, that you do everything right away you start Así que thinking uno habla de la justificación about propia. those that are probably not doing what you think they should be doing. Así que uno habla de la justificación propia y inmediatamente los hermanos dicen amén, amén. Predique, hermano, porque Juanita necesita escuchar este tema. Yeah, so when you talk about self-righteousness, people say amen, amen, because this person next door to you, they need that. They need to hear that. Así que necesitamos definir qué es justificación propia. Escuchen bien. So we need to define what is self-justification. Justificación propia significa definir nuestra justicia y rectitud por las cosas que no hacemos. So, can you repeat? ¿Sí? Justificación propia Just self-justification. Significa definir nuestra justicia It signifies to define our justice or self-justification y nuestra rectitud and our righteous way por las cosas que no hacemos. for the things that we do not do. Cuando tú mides tu justificación de esa manera, When you measure your justification in that way, está viniendo al costo de otra persona. you're living at the expense of another. Escúchenme esta mañana. Listen to me this morning.
Es por eso, mis queridos hermanos. That is why. Es por eso que muchas gentes dentro de la iglesia That is y why afuera de la many iglesia people inside the church and outside the church no se sienten que don't se están feel perdiendo. that they're being lost or that they're lost. Y la razón por eso es que por nosotros hemos llegado a crear una idea de la maldad como una cosa categóricamente enorme. And that's why we've created this idea of sin being something enormous. Un grave evento, y al definir la maldad de esa forma nos sentamos en nuestras bancas seguros que estamos bien. Yeah, so we've made this huge thing out of sin so that when we sit here in our church benches and pews, we feel safe. Y nosotros comparamos la maldad que hemos hecho en nuestra cabeza tan grande con la manera que nosotros vivimos y decimos, yo estoy bien, yo estoy justo, yo estoy recto, yo no mato, yo no robo, yo no abuso de niños, yo debo estar bien. So we created this monster out of sin. I don't kill, I don't rape, I don't maim, I don't do bad things to people. So I sit here in my pew thinking that I'm not doing all that, so I must be okay. Escuchen bien. Sin tener el mínimo pensamiento, déjame terminar esto, ¿ok? Y sigue su vida. Sin tener el mínimo pensamiento que tal vez, escuchen bien, es igual de malo vivir en un estatus perpetuo de superficialidad e indiferencia hacia el sufrimiento de los más necesitados de este mundo. So what I want to say is that it's just as bad to live in a superficial manner that we're living as Christians as it is to be one of those bad sinners in this world. ¿Qué creen ustedes? What do you think about that? Jesús, mis queridos hermanos, tenía un problema tremendo con que nosotros definamos nuestra vida de esa manera. So Jesus had a huge issue with us defining our lives that way. Entonces él cuenta una historia. So he tells a story. Él cuenta la historia de un hermano que llegó a sentarse en la primera banca de la iglesia. And he tells a story about a person that came to sit in the first pew of the church. Bien vestido, tenía su corbatín bien puesto, Well dressed, he had his tie on, tenía su traje bien chainadito, sus zapatos bien ilustrados. had his blazer on, his shoes were shined. Tenía debajo de su brazo un cuaderno con las mejores citas de Elena White listo para usarlas. He had under his arm a notebook with the recitations of Ellen G. White. Había memorizado mitad de la Biblia, He had memorized half the Bible. así que se sentó esa mañana a escuchar el sermón. So he sat that morning to hear the sermon in the front. Y atrás, en la última banca, mis queridos hermanos, And the back, in the last pew, la historia dice que había un hombre que lloraba there was a man that was crying y lloraba. and cried. Ustedes saben qué clase de llanto es, ¿no? You know what kind of crying that was? Es un llanto que es un poco incómodo. It's one of those crying sounds that is uncomfortable to hear. Tú lo ves, no sabes qué hacer, me acerco, no me acerco, le doy agua, no le You doy see agua. him, what do I do? Do I get close to him? Do I give him something to drink? How do I approach him? Es un llanto incómodo porque después que lo dejaste llorar, entonces ya empieza como que, ok, bueno, ok, ya sabemos que está llorando, ya párale. So- Estoy tratando de aprender de Jesús, no me estás dejando aprender de Jesús. Ok, ya ve bajándole y uno empieza a ver al diácono para ver qué puede hacer él. So it's an uncomfortable crying. The person won't stop. You're thinking, that's enough, that's enough. You're looking around for the deacon. What can he do to get this person to stop? El sermón termina y hay un momento de reflexión y testimonio. So the sermon has finished, and there's an opportunity for reflection and for testimony to be given. Y el hermano de aquí enfrente, el Super Christy, se levanta a agarrar el micrófono para dar su testimonio. And the person in the front here that was well dressed and knew it all, he got up to grab the mic to give his testimony. Agarra el micrófono y dice, gracias doy a Dios And he grabbed the mic and says, I want to give thanks to God que no soy como el llorón de atrás. that I'm not like the crybaby in the back. No he cometido los pecados que él ha cometido. I'm pretty sure that I have not committed the sins that he has committed. No he ido a los lugares que él ha ido. I'm pretty sure I have not gone to the places he has gone. Doy gracias Dios que no necesito llorar de esa forma. And I give thanks to God that I don't need to cry in that way. La congregación, si tú pudieras ver la congregación, hay muchos hermanos que tienen los brazos cruzados y están de acuerdo. And in the congregation, there are probably a lot of people with their Amen. arms crossed that are nodding their head in agreement. Amén, sí, no somos como él. And yes, saying amen, I'm not like him. Y hay algunos que no pueden creer lo que está diciendo este hombre de ahí en And there's others that can't believe what this person is saying. Así que el ojo de la mente ve al hombre allá atrás. So The mind
the mind's eye, he's seeing this person in the back, ve el hombre atrás y él sigue llorando. and the man in the back kept crying, No ha dejado de llorar. and he has not stopped crying. Tiene la cara agachada, siente el peso de su vida encima. His face is swollen from crying, and he can feel the weight of his life upon him. No ha dejado de llorar y entre el llanto suelta unas palabras que casi no se escuchan, pero con suavemente él dice, Dios, sé propicio de mí, un pecador. And in between his crying, he whispers these words that were barely audible. But he says, God, be merciful of me, a sinner. Y Jesús hace una pregunta retórica, eso significa que no debes de contestarla por si no saben. Hace una pregunta y dice, ¿quién de estos dos baja a su casa justificado? And Jesus says a question, which one of these two goes to their house tonight justified? Y por si no sabes la historia, déjeme decirles ahorita que no fue el supercristiano aquí enfrente. And if you don't know the story, it wasn't the super Christian here in the front. Y cito, And I cite, no se comparaba a los otros, he was not compared to the others. abrumado por un sentimiento de culpa. He was heavy laden with a sense of guilt. Estaba como si fuera solo en la presencia de Dios. And he was like he was alone in God's presence. Su único deseo era el perdón y la paz. Su único argumento era la misericordia de Dios. His only desire was the peace and mercy of God. Y fue bendecido. And he was blessed. Os digo, dice Cristo, And I say, saith Christ, que este descendió a su casa justificado antes que el otro. that he descended to his house justified more than the other. ¿Qué dicen ustedes esta mañana? What do you say this morning? Recuerden lo que les dije. Remember what I said. Hay un sentir de sentirse justo propiamente, de un sentir de sentirse correcto que está equivocado. Yeah, there's a lot of people out there that feel self-justified, that feel righteous. That's wrong. Y Salomón aquí se encuentra atrapado porque dice, yo he tratado de ser el bien, pero cada vez que trato de hacer el bien termino autosuficiente, termino santurrón y eso trae un resultado muy peligroso, dice Salomón. It says, I feel trapped in this verse simply because I try to do well, but when I try to do well, then I feel this self-justification that I know it's not right. Vean el versículo 16 nuevamente. No seas, dice, demasiado justo ni seas sabio, ¿por qué habrás de destruirte? Let's see verse 16 again. Do not be over righteous, neither be over wise. Why destroy yourself? Cuando haces el bien que Dios quiere que tú hagas, el espíritu comienza a crecer. Tú comienzas a crecer en el Señor. ¿Qué dicen ustedes? So when you do what you feel is right or what you think is right, what you know is right, that spirit starts to grow in you. Pero cuando haces el bien que no es correcto, el bien que no está bien, parte de ese espíritu comienza a morir, dice Salomón. And then when you do the things that are not right, that are excessive, part of that spirit starts to die, says Solomon. Versículo 17. Verse 17. No hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Dice Salomón. Do not be over wicked and do not be a fool. Why die before your time, says Solomon. Ahora Salomón está diciendo, cuando hago lo correcto, que no es el correcto que debo hacer, parte de mi espíritu muere. Pero cuando no hago nada, dice Salomón, termino haciendo el mal y parte de mi espíritu muere ahí también. And Solomon says, just like in the prior verse, that if he's overly righteous, that part of that spirit starts to die. Then if you're overly wicked, part of that spirit starts to die as well. Así que Salomón está diciendo, no seas demasiado justo ni tampoco seas demasiado mal, pero es una trampa. But Solomon is saying, don't be overly just and don't be overly wicked, but that is a trap. Versículo 18. Verse 18. Entonces sigue diciendo, bueno es que tomes esto, dice él. It is good to grasp the one. ¿Y qué es esto que él quiere que agarre? Dice, es bueno que hagas esto. Eso es el hacer el bien. A eso se está refiriendo Salomón. What is that Es one thing bueno that que he wants you hagas to el grasp? bien, It is dice. good to do what's righteous. Y también de aquello, o sea, lo del mundo, no te apartes tu mano. O sea, no debemos, estamos en el mundo, pero no debemos de ser el mundo, dice él. Así que es bueno que hagas el bien, pero de aquello tampoco apartes tu mano, dice él. And he says that it's good to do good, but we live in this world. And he says also, don't let your hand go of this other. Porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría, versículo 19, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hay en una ciudad. And says the man who fears God will avoid all extremes.
Wisdom makes one wise man more powerful than 10 rulers in a city. Aquí Salomón está diciendo que el sabio hombre es aquel que teme a Dios y que sabe cómo hacer el bien que sí es bueno, mientras evitar ser el mal. ¿Qué dicen ustedes? So Solomon says here that the wise man is he who fears God and avoids the extremes, right? And is smart enough to avoid the extremes. Deberíamos, dice Salomón, tratar de alcanzar esa justificación, pero a la misma vez deberíamos tratar de no hacer el mal. Y él dice, el que llegue a dominar ese balance de hacer el bien y evitar el mal es más sabio que 10 poderosos, dice. And so he's saying that we need to learn it's a balance in life to not do, to have that balance of being good but not doing what's bad. He who achieves that will be more powerful than 10 men in a great city. Ahora, si Salomón terminara su sermón ahí, yo le diría feliz sábado, vámonos contentos a la casa todos. If Solomon would end his sermon there, I would say happy Sabbath and we could all go home happy. Pero no lo termina ahí. But he doesn't stop there. Versículo 20. Verse 20. Ciertamente, dice Salomón, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. There is not a righteous man on earth who does what is right and never sins. Aquí Salomón está anulando su argumento anterior, porque por un lado él dice, debes de luchar por ser lo correcto y debes de evitar el mal, pero no lo puedes hacer. So here, Solomon voids the previous verse because he's saying you should strive to do what's right, but here he's saying that no matter how much you strive, you're still going to sin. La clave a la vida, dice Salomón, es que tengas que evites hacer el mal, que sepas hacer el bien, que es el bueno, pero tú nunca lo vas a poder lograr, vuelve a decir Salomón. So Solomon repeats here that you should strive to do well, but no matter how much you try, right, you're going to fail. Así que Salomón comienza a exponer las razones por qué no podemos. And Versículo then he 21. starts to expose the reasons why you are unable to do it. Versículo 21 y 22. Tampoco apliques tu corazón, dice Salomón, a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. So this is the reason that you're unable to do it. It says, do not pay attention to every word people say, or you may hear your servant cursing you. For you know in your heart that many times you yourself have cursed others. Véame a mí esta mañana, escúcheme bien. So please listen to me. Esto es lo que está diciendo él aquí. This is what he's Ustedes saying. saben cómo nos ponemos cuando la gente critica lo que uno hace. So you know how we get when other people criticize what we do. Ustedes saben cómo se ponen cuando hay enojo y pleitos entre los hermanos o entre nuestros hogares. You know how we get when there's arguments in our family or here in the congregation, in the church. Los hermanos no apoyan ciertos departamentos. And when people start complaining that, they're not supporting certain departments. No estamos viendo ojo a ojo la misma manera. When we don't see things eye to eye. Ustedes saben cómo se ponen. Nunca la You know how things get. Nunca es la reacción una de, tal vez hay mérito en lo que me están diciendo. There's never a reaction of maybe he's right, maybe we should listen to him. Sino que la reacción que normalmente tomamos es una de que, sí, tú me vas a decir mi verdad, pues yo tengo las tuyas, sentémonos los dos y digámonos la So verdad. the typical reaction is, you feel that way? Well, I feel this way, and we can basically have this argument out, not listening to each other. Aquí Salomón dice, esa es la reacción que tú tomas, pero no tomas en cuenta que tal vez, dice él, tal vez tú has tratado a la otra persona de la misma manera. So that's the typical reaction, but you never stop to think that maybe the same way that person's treating you, you have treated them. Él está diciendo, ustedes pegan quejas, se enojan y hacen una lista de todas las cosas que han hecho bien para la otra persona, pero sin tomar en cuenta que tal vez, yo sí he tratado a otra persona de esa misma manera. So you get upset and you make this long list of all the good things that you have done, and maybe even for that person, but you never stop to think what bad things you might have done to others. Así que Salomón dice, eso es justificación propia. And that's what Solomon calls self-justification. Noten lo que sigue, 23 y 24. Look at verse 23 and 24. Todas estas cosas probé con sabiduría, dice Salomón, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? All this I tested by wisdom, and I said, I am determined to be wise, but this was beyond me. Eso es lo que Whatever wisdom may be, it is far off and most profound. Who can discover it? Esto es lo que está diciendo Salomón. Yo traté de razonar este problema humano.
Con toda mi inteligencia que le pedí al Señor, yo traté de razonar esta condición humana y Él está diciendo, la sabiduría se alejó. En otras palabras, no pude. So what he's saying is that I tried to analyze this condition. And me, Solomon, with all my wisdom, I was not able to come to a conclusion on this. No pude hallar la receta para superar este problema humano. Tratamos de estar bien con Dios, tratamos de estar bien con los hermanos, pero cada vez que trato de hacer el bien, es el bien que no es correcto. Y cuando no hago lo correcto, dice Salomón, termino haciendo el mal y peor quedo. So I could not find the answer to this riddle. And therefore, whenever I tried to do what was right, sometimes I did what was wrong, and I could not overcome it. Quédense conmigo esta mañana. Yo sé que el tiempo Stay with corre. me this morning. Si terminas leyendo los últimos versículos de ese capítulo, te vas a dar cuenta que Salomón en realidad no da respuesta a este problema. So if you continue reading here in the verse, you're going to find out that Solomon does give us an answer to this problem. Así que se nos presenta una pregunta aquí en estos textos de cómo va a funcionar esto entonces. So it says, they pose a question here as to how things should function. Porque aquí tenemos este problema que el bien que uno hace y lo justificado que uno se siente está mal, y si no hacemos el bien, el mal hacemos. Así que ¿cuál es nuestra esperanza o estamos destinados a ser atrapados por esta idea de karma? So this trap, how do we get out of it? You know, if we feel like we're doing right, that sometimes we feel over-righteous and that is wrong. So how do we get out of this karma thing? Romanos capítulo 8. Romans verse 8. Vayan conmigo rápidamente, el tiempo corre. Así que aquí nos encontramos en esta trampa donde lo que quiero hacer bien no lo hago, y cuando trato de hacer el bien, el mal, no hago el bien, el mal hago. Es un círculo vicioso. Es una manera de verla bien confusa, que no deja vivir en paz, que no deja ser feliz. So how do we get out of this confusion? How do we get out of this vicious circle that if I try to be righteous and I become over-righteous and I'm becoming self-righteous and becoming a sinner? How do I get around this? Saben, es como un ruido en la cabeza que no deja de sonar. Ustedes han sentido eso, un ruido en la cabeza que no, o sea, no puedo quitar ese ruido. Así se siente estar en esta condición, dice Salomón. Pero en esta confusión, en medio de toda esta confusión y ruido, mis queridos hermanos, les declaro esta mañana que el amor interviene. So this conundrum is like a sound that's in your head rattling around and you can't get rid of it. And it's so overwhelming that you don't know how to overcome it. But if there's one thing that we're going to read here is that love can intervene. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, Romans dice, chapter 8, verse 1. ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué dicen ustedes esta mañana? Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. ¿Saben lo que significa ninguno en griego? Déjenme decir lo que significa ninguno en griego. Ninguno. Do you know what it Nada. means? None in no one in Greek. It means no one, nobody. Nada. Cero. No Zero. hay. There is none. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Síganme por favor esta mañana. Please follow me. Therefore, there is now no condemnation for those that are in Christ. Hay algo, mis queridos hermanos, que ha ocurrido en Cristo que ha removido esta idea de karma de nuestras vidas. ¿Qué dicen ustedes esta mañana? So there is something that has occurred in Christ that has removed this idea of karma. Hay algo en Jesús, hay algo que le sucede a Jesús que ha removido este yin y este yang de la vida. So there is something that has occurred in Christ that has removed the yin and the yang of life. Esa condenación sí nos corresponde la condenación, porque el bueno que hacemos no es el correcto, y el mal, y cuando no hacemos el bien, el mal hacemos. Así que esa condición nos pertenece, pero por alguna razón, de alguna manera, por este hombre Jesús, ninguna condenación hay. ¿Qué dicen ustedes? So this condemnation that's put upon us of sin, it belongs to us. We are sinners, right? But in Christ, right, we no longer have to fall under this condemnation. Lo que está en tu pasado, mis queridos hermanos, lo que está en tu pasado, lo que tú antes eras, lo que vienes arrastrando en tu vida, ninguna condenación hay. So what you were in the past and what made you and this yoke that you're carrying with you no longer needs to be there, because those that are in Christ, there's no condemnation to those who are in Christ. Escúcheme, sígueme por favor. Y en la condición actual que nos encontramos esta mañana, en la condición actual que nos encontramos esta mañana, Jesús no está enamorado en una representación futura de ti. Jesús está enamorado contigo ahora mismo.
So in this condition that you are today, I want you to know that Christ is not interested in what you're going to become in the future. He's interested in who you are today. He loves you as you are today. Y quiero que noten esto que ha ocurrido en Cristo. Quiero que noten lo que le ha ocurrido en Cristo. Esto es la diferencia que hay entre el cristianismo y cualquier otra religión o sistema de creencias. So listen to this that has occurred in Christ. This is a difference between Christianity and any other religion. Versículo 2. Verse 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, que dicen ustedes. Así que, Because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. así que según Pablo, ha habido un cambio, hay una sustitución donde la ley del pecado, esa idea de que si vivo con maldad hay condenación y si el bien que no hago no es el correcto, hay condenación. Dios ha reemplazado la ley del pecado y de muerte con la ley de espíritu y de vida. ¿Qué dicen ustedes? So God has replaced this law of death and sin with the law of love and spirit. Versículo 3, y este es un versículo clave aquí, uno de los versículos más lindos en la Biblia. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, y es mejor decirlo de esta manera, porque lo que era imposible para la ley, porque cuanto era débil por Eduardo. Sientan lo que le estoy diciendo esta mañana. So please listen to me. For what the law was powerless to do, right? So for what the law was powerless to do, what Eduardo is powerless to do. Escuchen bien. Listen to me. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por Eduardo, por la carne, Dios hizo. Dios hizo. Dios hizo. ¿Qué dicen ustedes esta mañana? Dios dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en los hermanos allá en la calle. Para que la justicia de la ley se cumpliese a todos los menos yo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, mis queridos hermanos. Que no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu. Y esa es la clave de este versículo. Alguien diga amén esta mañana. So the key here is for what the law was powerless to do, in that it was weakened by my sinful nature. So my sinful nature, right, my condemnation, Christ has taken that upon him, that we could be saved in him. And that's the real meaning here, is for us to take Christ's love and what he has done for us in liberating us from our sins. Sígame por favor, así que en lo más profundo de esta filosofía de karma, So the en lo most más profundo profound de esta thing in this karma filosofía de philosophy yin y de yang, of this yin and yang, o lo que ustedes quieran or llamarlo, whatever you want to call it, el amor interviene. love intervenes. Y Dios en forma de carne, escuchen bien, Dios en forma de And carne God in flesh and blood, absorbe la reacción de tus acciones. so, and he absorbs the reactions of your actions. Alguien diga gloria a Dios esta mañana. Dios, Jesús, God, Jesus, la gracia his grace, paga por nuestros pecados. pays for our sins El presente, el pasado in the present, in the past, y el futuro and in the future ahora son de Él. are all his. Y cito, And I cite, Cristo ofreció su cuerpo quebrantado para comprar de nuevo la herencia de Dios, so Jesus offered his broken body to buy the inheritance of God, a fin de dar al hombre otra oportunidad. with the idea, or with the means of giving man another opportunity. Cristo se entregó a sí mismo para ser nuestro sustituto y nuestra seguridad. Jesus gave up himself to be our substitute and our securing our future. Y esto me sorprendió un montón. A mí, it blew my mind. It blew my mind. Escuchen. Y esto me sorprendió, this blew my mind. Y no descuida de nadie. And Oh. and he cares for all. Él no podría ver a los seres humanos expuestos a la ruina eterna sin derramar su alma hasta la muerte en favor de ellos. Yep, he could not see the humanity being lost, and that's why he gave up his life for ours. Y considerará con piedad y compasión a toda alma que comprenda que no puede salvarse
a sí misma. And he filled with compassion and pity for every soul that's out there that cannot save themselves. Digan gloria a Dios esta mañana. Thank you. Esto es lo que nos separa, o lo que separa la cristianidad de cualquier otra religión o creencia. El conocimiento que no estamos atrapados ni por el yin, ni por el yang, ni por la karma, sino estamos suscritos a la gracia de Dios. ¿Qué dicen ustedes esta mañana? This is what separates Christianity from all other religions, that we're not trapped by the yin or the yang or the karma, but that we are saved by the blood of Jesus Christ. Pero la realidad, mis queridos hermanos, esta mañana les tengo que declarar algo que es un poco triste. But the reality is that this morning I have to tell you that something that's fairly sad. La realidad es que muchos de nosotros corremos nuevamente a karma. But the reality is a lot of us go back to karma. Se nos hace difícil creer en este concepto de gracia y se nos hace más fácil regresar a karma. And it's difficult for us to trust in this concept of grace, and it forces us to go back to karma. Por lo menos con karma yo tengo hasta cierto nivel de control, pero la gracia yo no he hecho nada. So at least with karma I have some level of control, but with grace I have done nothing Yo no he hecho to nada, merit es un it. regalo que no merezco, pero ofrecido para mí. And it's a gift that I don't deserve, and it's something that has been given to me. Tú y yo no hemos hecho nada por recibirlo, sin embargo es nuestro para tomar. And you and I have done nothing to receive it, but yet it's ours for the taking. Así que a veces queremos poner nuestros esfuerzos como reemplazo de la cruz. And therefore, sometimes we want to use our efforts as a Así que replacement to queremos the poner cross. otra cosa en vez de la cruz, pero And les we want to declaro put esta something mañana, else instead of the cross. But I Le- declare to you this les morning, declaro esta mañana, Dios hizo, but I declare to you this morning Dios hizo, that God did en tu vida. God did something in your life. Y es precisamente eso lo que debe llevar a la convicción y el arrepentimiento, mis queridos. And that's what should convict you and bring you to a repentance. No las reglas de la iglesia, Not the norms of the church. no las doctrinas que profesamos, Not the doctrines that we profess. sino la bondad de Dios y su enamoramiento con la raza humana que dicen ustedes esta But mañana. what should convict you is his love for the human race. Eso es lo que debe conmover nuestros corazones todos los días. That's what should move our hearts El every hecho que day. tú no tienes que esperar hasta que el día que estés bien para presentarte ante el Señor, porque el Señor está bien contigo ahora. The fact that you don't have to wait till you feel like you're right to come before God when God says, "Hey, you're all right as you are right Y no now." es por lo que tú has hecho, And that is because of what you have done, sino porque Dios hizo. not because it's what of He has done, Sino porque Dios hizo. because He did. Mi cita para terminar. My sight for ending. Yo sé que el tiempo ha corrido y les agradezco I la know it's paciencia esta getting mañana. late, and thank you for your patience. Mi cita para terminar. My sight for ending. La obra de la redención implica consecuencias de las cuales es difícil que el hombre tenga concepto alguno. Cuando Cuando el pecador, atraído por el poder de Cristo, se acerca a la cruz levantada y se postra delante de ella, se realiza una nueva creación, se le da un nuevo corazón, llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Yeah, the power of redemption is something that is hard to understand. But when a man comes before Christ kneeling and gives his heart to Him, in that moment in time, that grace of God, that mercy is what saves us. Les declaro esta mañana que puedes dejar tu pasado en el pasado. And I declare to you, you can leave your past in the past. Dios hizo. God did. Así que puedes llegar esta mañana tal como estés en Cristo Jesús, You can come to Christ just as you are, porque una nueva creación serás en Él. because you're going to ¿Qué be a dicen new ustedes esta creation mañana? in Him. ¿Cuántos aquí esta mañana quieren experimentar eso todos los días de su vida? How many of you here want to experiment that all the days of ¿Cuántos your quieren life? vivir esa vida no suscrita Experience it. al karma porque lo que tú haces no lo puedes resolver? So how many of you want to not subscribe to this idea of karma because what you have done, you cannot resolve this sin problem? Sino el amor interviene. Because love intervenes, El amor interviene porque Dios hizo. because God did. Les invito a ponerse de pie esta I mañana. invite you to please stand up. Yo no voy a hacer llamados, yo no sé hacer llamados. I'm not going to make a calling, Pero sí quiero invitarles a algo esta but mañana. I do want to invite you, Quiero que mediten or I want you to meditate sobre el precio que fue pagado por tu salvación.
the price that was paid for your salvation. Quiero que te dediques este día, si tienes un momento, a repasar los momentos de la cruz. And I want you to dedicate some time today to go over the moments that Y Christ escuchen spent on the bien. cross. Esta mañana yo no sé si el Señor, si el Espíritu los ha impresionado a alguien aquí. Pero al salir, si tú te sientes impresionado de orar, quédate ahí. Solo ora. Ignora la gente que va saliendo con sus abrigos y los que tenemos hambre. Ignora todo eso y solo quédate ahí y ora. If you feel this sermon has touched you, as folks step out and leave, if you feel the sermon has touched you, please just stay in place and pray. Y trata de entender cómo el amor de Dios interviene en nuestro orgullo. And try to understand how God's love is working in our Y lives. trata de entender cómo el amor de Dios interviene en nuestra falta de valor. And try to understand how God's love intervenes in our Y values. cómo el amor de Dios interviene en nuestras vanidades y vence el yo y nos prepara para Él. And how God intervenes in our vanities and is preparing us to be with Him. Yo no sé cómo se sienten ustedes esta mañana, mis I don't queridos, know pero how yo me you feel siento this morning, agradecido por Jesús. but I'm very, very grateful for Jesus. Pero ¿qué es Jesús para nosotros de todas formas? But in any way, what is Jesus for us? ¿Solo un oftalmólogo cuando no puedes ver? Is He an ophthalmologist when you can't see? ¿Solo un banquero cuando necesitas un préstamo? ¿Qué es Is Jesús He a para ti de banker todas when you need a formas? loan? What is Jesus for you? ¿Solo un cardiólogo cuando tienes un problema con tu corazón? Is He a cardiologist es only Jesús when you para have ti de todas a formas? heart problem? What is Jesus for you? Pues yo le doy gracias a Dios que Él es eso y mucho más. And I give God thanks that He is that and a lot more. Él es la fe de Abraham. He is the faith of Abraham. Él es la fuerza de Sansón. He is the strength of Samson. Él es mi intercedor supremo. And He's my supreme mi intercessor. redentor. He is my Él es redeemer. mi salvador. He is my savior. Él es mi pan cuando tengo hambre. He is my bread when Él I es am mi hungry. agua cuando tengo sed. He is my water when I'm Él es el thirsty. manto que cubre toda mi vergüenza. He is the cloth that covers all my shame. Él es el mejor amigo. He is Que my he best conocido. friend. Y He para is- eso que toda la iglesia diga amén. Amen. Vamos a concluir nuestro tema sin himno final. Yo sé que el tiempo ha corrido. Vamos a pedir a los diáconos a que nos den la despedida. Nuevamente, si siente en su corazón el deseo de orar, quédese aquí, no hay apuro. Hable con Dios en esta mañana. Que And Dios we're lo going to bendiga. conclude our sermon without a final hymn. If you feel like staying and praying as others walk out, please stay and pray.